Bienvenidos a nuestro tercer tema del Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia 2021. El día de hoy la doctora Griselda Martínez Aragón nos platicará de un excelente tema, ciclo ovárico y menstrual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Griselda Yadira Martínez Aragón, residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy presentaré la monografía Ciclo ovárico y endometrial. Esta monografía fue supervisada por el doctor Jonathan Fidel Cueto Cámara, residente del tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por la doctora Fela Vanessa Morales Hernández, adscrita al Servicio de Biología de la Reproducción de este instituto. El contenido que abordaremos durante esta monografía serán los objetivos, las generalidades a modo de introducción del ciclo ovárico y endometrial, el ciclo ovárico, el ciclo endometrial y sus conclusiones. Dentro de los objetivos de esta monografía estarán recordar el desarrollo embriológico de los ovocitos, los ovarios y los folículos, entender los ejes hormonales que contribuyen al ciclo ovárico y endometrial, así como conocer las etapas de crecimiento folicular y los eventos más representativos que permiten su desarrollo. Entender la importancia de los acontecimientos que contribuyen a la ovulación y su impacto en la fertilidad, así como describir las fases del ciclo endometrial y su relación con el ciclo ovárico. Iniciaremos con las generalidades, dentro de las cuales abordaremos la embriología, la anatomía, la histología, las hormonas involucradas, así como los ejes hormonales. En el desarrollo intrauterino, las células germinales primordiales van a aparecer alrededor de la tercera semana. Posteriormente, migrarán activamente hasta la cresta urogenital, donde van a dar lugar a las ovogonias alrededor de la quinta semana. Estas ovogonias se van a multiplicar por mitosis a partir del primer trimestre, dando como resultado al final del primer trimestre de 6 a 7 millones de ovogonias. Estas ovogonias al inicio del segundo trimestre iniciarán su meiosis 1, atravesando por leptoteno, cigoteno, paquiteno y deteniéndose en el diploteno de la profase 1. Esto dará como resultado 2 millones de ovocitos. Una vez formados estos ovocitos, alrededor de 400,000 a 500,000 se presentarán al nacimiento. De estos, solo 400 a 500 llegarán a ovular, iniciando su primera división meiótica, dando como resultado un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Si es que sucede la fecundación, dará como resultado un ovocito maduro y un cuerpo polar, terminando su segunda división meiótica. Los ovarios se describen como estructuras ovaladas que se encuentran adyacentes a los cuernos uterinos y en la vida adulta tendrán dimensiones de 4 centímetros por 3 centímetros por 1 centímetro de grosor. Se encontrará unida a la pared posterior de la pelvis mediante el mesovario, que es una extensión del ligamento ancho, a la pared uterina mediante el ligamento útero-ovárico y a la pared lateral de la pelvis mediante el ligamento infundíbulo pélvico. Este ligamento tiene relevancia ya que transporta tanto la arteria como la vena ováricas. Hay que recordar que existen dos fuentes de suministro sanguíneo para el ovario, que estas serán la arteria uterina mediante sus ramas tubováricas y la arteria ovárica, rama directa de la aorta abdominal. En cuanto a la histología, aproximadamente en el quinto mes de vida intrauterina se van a diferenciar 3 áreas histológicas en el ovario, una central llamada médula y una externa correspondiente a la corteza y un hilo interno. La corteza estará compuesta de un estroma que contiene células germinales, folículos ováricos y epitelio germinal. Estos folículos se encontrarán en diferentes formas de crecimiento, como podemos verlo en la imagen, en folículos primordiales, folículos preantrales y folículos antrales. La médula, en cambio, tendrá tejido conectivo laxo que contendrá células endoteliales de los vasos sanguíneos que la contienen. En cuanto a la histología propiamente del folículo ovárico, tenemos que las células de la granulosa serán aquellas que estarán distribuidas alrededor de todo el folículo. Aquellas que están alrededor del ovocito se denominarán cúmulo ovóforo.
Existe también una lámina basal con dos capas, una un poco más externa y otra interna, que se denominarán las células de la teca interna y las células de la teca externa. Asimismo, los folículos ováricos contendrán un ovocito y una cavidad antral rica en factores de crecimiento, citocinas y hormonas. Las hormonas involucradas en el ciclo ovárico encontraremos la hormona liberadora de gonadotropinas y las gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas corresponde a un decapéptido que regulará la secreción de las gonadotropinas mediante la regulación de la frecuencia de sus pulsos. Con pulsos rápidos, como podemos verlo en la imagen, habrá una disminución significativa de la liberación de gonadotropinas. La FSH, una de las gonadotropinas que es liberada en la hipófisis, tendrá una vida media de 3 a 4 horas. En la fase folicular temprana alcanzará concentraciones de 3 a 14.4 y en la fase folicular tardía alcanzará concentraciones de 6 a 17.2 unidades por mililitro. En cambio, en la fase lútea tendrá concentraciones de 1.2 a 9.0. La hormona luteinizante, otra de las gonadotropinas liberadas en la hipófisis, tendrá una vida media mucho más corta, de aproximadamente 20 minutos. En la fase folicular temprana tendrá concentraciones de 1.1 a 11.6. En la fase folicular tardía alcanzará sus máximas concentraciones de 7.2 a 15 y en la fase lútea tendrá variaciones de 0 hasta 14.7 unidades por mililitro. Las hormonas sexuales que participan en el ciclo ovárico serán dos predominantemente, los estrógenos y la progesterona. También se producen androstenediona y estrona, sin embargo, su producción es menor al 5%. Los estrógenos es una hormona esteroidea compuesta de 18 átomos de carbono. El estradiol será el estrógeno más importante y el estriol será aquel que se libera mediante la orina. En la fase folicular temprana tendrá una concentración de hasta 30 picogramos por mililitro, alcanzando su máxima concentración preovulatoria de hasta 300 picogramos por mililitro y en la fase lútea tendrá concentraciones de 200 picogramos por mililitro. En cambio, la progesterona es un esteroide compuesto de 21 átomos de carbono que en la fase folicular tendrá concentraciones mínimas de 0.5 nanogramos por mililitro y en la fase lútea alcanzará su máxima concentración mayor de 40 nanogramos por mililitro. La hormona antimuleriana es secretada principalmente por las células de la granulosa preantrales pequeños y estas alcanzará concentraciones en la mujer adulta de 0.7 a 3.5 nanogramos por mililitro normalmente. Dentro de las acciones inhibitorias que produce la hormona antimuleriana se encontrarán el reclutamiento inicial independiente de FSH y el reclutamiento ante la maduración folicular dependiente de FSH que se llevará a cabo en folículos un poco más desarrollados. También tiene injerencia en la selección del folículo dominante al disminuir la sensibilidad de la FSH a su receptor. Asimismo, como podemos ver en el recuadro de abajo, la hormona antimuleriana participará en la expresión de la aromatasa inducida por FSH. Esto generará una disminución en la producción de estrógenos a través de la acción de la aromatasa estimulada por la unión de la FSH a su receptor, que a su vez los estrógenos disminuirán la sensibilidad de la hormona antimuleriana. Los ejes hormonales que participan en la regulación del eje ovárico se encuentran tres órganos predominantemente: hipotálamo, hipófisis, el ovario y el endometrio. El hipotálamo va a secretar hormona liberadora de gonadotropinas que a su vez estimulará a la adenohipófisis para producir las gonadotropinas, LH y FSH. Estas a su vez participarán en la maduración de los folículos ováricos, la FSH dentro de la fase folicular, estimulando su crecimiento para así poder producir estrógenos que participarán activamente en la proliferación del endometrio en el útero.
Ahora bien, iniciaremos propiamente con el ciclo ovárico. Posterior a la menarca, en toda mujer va a ocurrir mensualmente una serie de cambios hormonales que van a culminar en la liberación de un óvulo por parte del ovario. Esto va a constituir un ciclo ovárico menstrual que va a tener una duración aproximada de 25 a 35 días. Este, a su vez, se dividirá en 3 fases: la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. La fase folicular estará constituida por 14 a 21 días y en la ovulación, en un ciclo menstrual regular de 28 días, se llevará a cabo en el día 14. La fase lútea tendrá una duración constante de 14 días. Iniciaremos con la fase folicular. Como ya mencionamos, la fase folicular tiene una duración de aproximadamente 14 a 21 días, durante la cual se llevará a cabo el crecimiento folicular. En esta fase, los folículos primordiales, que ya previamente habían iniciado su reclutamiento aproximadamente 4 meses antes, continuarán su desarrollo. Es importante tener en cuenta que las fases iniciales del crecimiento folicular serán independientes de gonadotropinas. Posteriormente, la FSH será necesaria para continuar el crecimiento. Es en la fase folicular donde se van a reconocer 3 eventos pivote que van a redireccionar el futuro de los folículos: el reclutamiento, la selección y la dominancia. El reclutamiento va a hacer referencia a un folículo que deja la reserva ovárica para iniciar su crecimiento. Esto va a depender totalmente del pool residual que tenga cada mujer. La selección, en cambio, será aquella que va a reducir el número de folículos destinados a la ovulación, seleccionando solamente de folículos en tamaño de 4 a 5 milímetros. Los métodos de reproducción asistida han ayudado a entender mejor este proceso con la teoría de las 3 oleadas durante la estimulación ovárica. Esta teoría sostiene que uno o más cortes de 4 a 14 folículos de entre 4 a 5 milímetros van a ser reclutados durante cada ciclo ovárico, y el folículo dominante va a emerger de la oleada final del intervalo intraovulatorio. El folículo primordial tendrá dimensiones aproximadas de 50 micras. Este contendrá un ovocito en diploteno de la profase 1. En esta fase del desarrollo folicular se va a caracterizar por una sola capa de células de la granulosa, que es el primer signo visible del desarrollo folicular ante la estimulación de la FSH. Con la estimulación de la FSH, las células de la granulosa van a pasar de ser escamosas a cuboidales, y estas células cuboidales van a entablar uniones gap entre sí, que esto va a permitir su nutrición a partir del intercambio de pequeñas moléculas como iones, metabolitos, aminoácidos, colesterol y moléculas de señalización. Asimismo, estas uniones gap estarán compuestas por conexinas que estarán determinada su apertura mediante las gonadotropinas. A partir de esto tenemos que la FSH mantendrá estas conexinas abiertas y la LH las mantendrá cerradas. Esto dará paso, esta nutrición y crecimiento de los folículos dará paso al desarrollo de un folículo primario con una multiplicación de múltiples células cuboidales. Esto dará paso al desarrollo del folículo preantral. El folículo preantral tendrá una dimensión aproximada de 200 micras. Aquí ya se diferenciarán las células de la teca interna y las células de la teca externa. Las células de la teca interna producirán andrógenos y las células de la granulosa se agruparán alrededor del ovocito a forma de 6 capas celulares, las cuales corresponderán a la zona pelúcida. Asimismo, estas células de la granulosa estarán a cargo de la esteroidogénesis y la producción de inhibina. En esta fase, el folículo solo progresará si la FSH es mayor en concentración que la LH. Esto nos da paso al desarrollo del folículo antral, el cual tiene una dimensión aproximada de 500 micras.
El aumento en el crecimiento va a dar paso al desarrollo de una cavidad. Esta cavidad contendrá líquido folicular que es rico en hormonas, factores de crecimiento y citocinas que van a promover el medio requerido para la maduración y el desarrollo del folículo. Como podemos ver, alrededor del séptimo día, la FSH disminuirá sus concentraciones, sin embargo, permanecerá predisponentemente elevada en comparación con la LH. Es en este grado de desarrollo folicular donde se presentará la mayor producción de estrógenos y es aquí donde se plantea la teoría de las dos células. Esta teoría sostiene que en los humanos los receptores de LH solo van a estar presentes en las células de la teca y los receptores de FSH solo estarán presentes en las células de la granulosa de los folículos antrales y preantrales. En términos generales, esta teoría sostiene que en respuesta a la LH, el tejido de la teca va a ser estimulado a producir andrógenos que van a ser convertidos mediante la aromatización inducida por la unión de la FSH a su receptor a estrógenos en las células de la granulosa. Ahora bien, de modo más específico, hablaremos de la teoría de las dos células. Una vez que se une la LH a su receptor unido a proteína G en la célula de la teca, estimulará la expresión de enzimas catalizadoras en la esteroidogénesis. Una vez ingresado el colesterol dentro de la célula de la teca, será catalizado por la citocromo P11A1 en pregnenolona, la cual dará paso a la producción de progesterona y posteriormente a la de 17-hidroxiprogesterona. Esta 17-hidroxiprogesterona será utilizada por la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa para la producción de androstenediona. Esta androstenediona tendrá dos destinos. Uno de ellos será que se libera a la circulación sistémica y será aromatizada por tejidos periféricos como el tejido adiposo para la producción de estrógenos. Asimismo, la androstenediona será usada por la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa para la producción de testosterona, la cual también podrá salir a la circulación sistémica. Esta androstenediona también podrá dar paso a entrar a las células de la granulosa, lo cual una vez que la FSH se une a su receptor unido a proteína G, estimulará la expresión de aromatasa, que es la citocromo P19, para la producción de androstenediona a testosterona o androstenediona a estrona, las cuales, mediante las 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, estarán a cargo de la producción del estradiol. Este estradiol, posteriormente, será liberado a la circulación sistémica. Durante el desarrollo del folículo antral también se genera una retroalimentación negativa. Esta será dada a cabo mediante el aumento de estradiol, mediante el aumento de la inhibina y progesterona que estarán a cargo de las células de la granulosa. Este aumento de estradiol e inhibina A alcanzarán al hipotálamo, lo cual causará un aumento en los pulsos de GnRH, lo que va a dar como resultado una disminución en la producción de gonadotropinas hipofisiarias. Y es aquí donde se desarrolla el otro evento pivote que habíamos mencionado que se lleva a cabo durante la fase folicular, que es la dominancia. La dominancia va a hacer referencia a aquel folículo destinado a ovular. Este folículo tendrá características como un tamaño mayor de 20 milímetros, un nivel de estradiol porque mantiene mayor cantidad de células de la granulosa y esto va a hacer que haya mayor esteroidogénesis y mayor producción de estradiol. Asimismo, este folículo dominante mantendrá una cantidad de receptores mayores a la cohorte de los otros folículos menos desarrollados y, como ya mencionamos, tendrá una mitosis de células de la granulosa aumentada. El aumento de la inhibina A va a amplificar el descenso de la hormona folículo estimulante en otros folículos menos desarrollados. Estos otros folículos menos desarrollados tendrán menos cantidad de receptores de FSH. Esto predispondrá a que ante una disminución de FSH, solo el folículo dominante será aquel que pueda sobrevivir, ya que contiene mayor cantidad de receptores de FSH. Así que ante la disminución de FSH,
será el único folículo que pueda hacer uso de ella. Esta FSH será insuficiente para mantener folículos más pequeños, lo que dará paso a la atresia folicular. Y es así como se ve en este corte transversal con una técnica endovaginal, que es la ideal para observar a los ovarios. Se va a encontrar al ovario con su forma característica ovalada, con una pared regular, encontrando en la corteza aproximadamente de 4 a 6 folículos de aproximadamente 5 milímetros. Y un folículo que sobresale, que corresponde al folículo dominante, que como ya mencionamos, va a alcanzar dimensiones de hasta 20 milímetros. Del lado derecho encontramos el ovario contralateral, donde se van a observar folículos menos desarrollados de aproximadamente de 4 a 5 milímetros. Durante la fase folicular tardía, los estrógenos van a ascender lentamente y luego rápidamente, alcanzando un pico aproximadamente a las 24 a 36 horas previas a la ovulación, como podemos ver en la imagen, donde la hormona folículo estimulante ya habrá disminuido para este entonces aproximadamente desde el día 7 de la fase folicular, y previo al aumento de estrógenos también mantendrá una elevación por los pulsos de GnRH. Y es aquí donde, a partir de la esteroidogénesis producida por las células de la granulosa en combinación con las células de la teca, alcanzará la producción de estrógenos un nivel que rebasa su umbral. ¿Cuál es el umbral necesario para que esta retroalimentación, que previamente estaba negativa, se convierta en una retroalimentación positiva? Será de 200 picogramos, y esta elevación se debe mantener por al menos 50 horas, se debe sostener por al menos 50 horas para que esta retroalimentación negativa pase a ser a una retroalimentación positiva con un aumento subsecuente de FSH y LH. Y esto nos da paso al pico de hormona luteinizante. Esta elevación de estrógenos previamente dará como resultado una retroalimentación positiva, lo que nos va a llevar al pico de la hormona luteinizante. Este pico de hormona luteinizante tendrá su relevancia, ya que va a reiniciar la meiosis de los ovocitos, la cual solo se completará si existe fecundación. Mientras tanto, se quedará arrestada en la metafase de la meiosis 2. Asimismo, va a luteinizar las células de la granulosa y aumentará la producción de estrógenos, que va a estimular la síntesis de prostaglandinas y otros eicosanoides que participan en la ruptura del folículo. Estos van a alcanzar su máximo concentración en la ovulación, y esto va a promover la angiogénesis y la hiperemia. Esto nos lleva a la siguiente fase del ciclo ovárico, que corresponde a la ovulación. La ovulación se llevará a cabo aproximadamente de 10 a 12 horas posterior al pico de LH y de 24 a 36 horas posterior al pico de estrógenos. La ovulación estará dada por un aumento en la cantidad de líquido antral, que va a causar una distensión del folículo, predisponiendo a su ruptura. Asimismo, habrá un aumento en la producción de prostaglandinas y colagenasas, las cuales van a contraer el músculo liso del ovario. Esto hará que se forme un estigma, que va a ser el debilitamiento de la pared del folículo, que va a llevar a cabo una digestión proteolítica del ápice, lo que va a condicionar a una ruptura folicular y a la ovulación. Como podemos verlo en esta imagen, hay una serie de mecanismos que predisponen a la ovulación. En este estudio, que tuvo como objetivo identificar el papel fundamental de la prostaglandina E2 en la reproducción femenina para mejorar la fertilidad, evaluó las intervenciones que tienen las prostaglandinas durante la ovulación. Se demostró que la prostaglandina E2 afecta positivamente diferentes etapas de la fertilidad femenina. ¿Cómo lo va a realizar? Las prostaglandinas predisponen a que haya una separación, desmontando la matriz extracelular del cúmulo, creando espacios que van a
a favorecer que existan espacios libres para la penetración del espermatozoide y que asimismo se lleve la fecundación. Así también inhibe la unión de los neutrófilos a los espermatozoides, así como los polimorfonucleares, evitando la fagocitosis por medio de estos, de los espermatozoides. Esto aumentando la motilidad espermática, aumentando la capacidad de unión y la supervivencia de los espermatozoides. Es importante que en la práctica clínica la administración de fármacos como AINES debe ser razonable y limitada en mujeres infértiles, ya que puede tener impacto sobre la fertilidad. Y es así como llegamos a la fase lútea. Como ya mencionamos, la fase lútea es constante de aproximadamente 14 días. A partir de 3 días posteriores a la ovulación, empezará la producción hormonal, la secreción progresiva de progesterona, la secreción máxima de inhibina A, así como la disminución en los pulsos de LH a 1 cada 4 horas. Y la secreción de inhibina B estará ausente. Es en la fase lútea donde existirá la mayor producción de progesterona. Esta estará producida mediante el cuerpo lúteo. Esta parte no. Y es así como llegamos a la fase lútea. Como ya mencionamos, la fase lútea tiene una duración constante de 14 días. En esta fase habrá una secreción progresiva de progesterona, una secreción máxima de inhibina A, así como una disminución en los pulsos de LH de 1 a cada 4 horas. Asimismo, la secreción de inhibina B se encontrará ausente. Esta fase se caracteriza por un incremento rápido de los niveles plasmáticos de progesterona. Esto se va a relacionar con la maduración inicial del cuerpo lúteo. Los estrógenos, tras una fase de disminución posovulatoria, van a volver a incrementarse, así como la LH y la FSH disminuirán sus concentraciones progresivamente hasta alcanzar al final de esta fase valores que se encuentran en la fase folicular. El pico de progesterona estará dado 7 días posteriores a la ovulación, aproximadamente en el día 21. Esto tiene relevancia clínica para la evaluación de la ovulación en pacientes que se encontraban en amenorrea o en la búsqueda o abordaje de la infertilidad. En este estudio, que tuvo como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la dihidrogesterona oral versus la progesterona vaginal micronizada para el apoyo de la fase lútea, evaluó 9 estudios en los cuales se administró a pacientes de hidrogesterona oral 20 a 40 miligramos versus la progesterona micronizada de 600 a 800 miligramos. Dio como resultado un impacto positivo sobre el embarazo a las 12 semanas, con un aumento de 0.32 veces más, con valores estadísticamente significativos, así como en los nacidos vivos, con un aumento de 0.28 veces más, con valores estadísticamente significativos. Por lo que podemos concluir que la tasa de embarazo y una tasa de nacidos vivos se encuentran más altas en mujeres que reciben dihidrogesterona oral versus la progesterona micronizada para el apoyo de la fase lútea. Ahora bien, con esto podemos concluir que, que el ciclo ovárico tiene poca variabilidad en ciclos de 20 a 40 años, mucha variabilidad en ciclos de 5 a 7 años posteriores a la menarca, variabilidad en los últimos 10 años antes del cese de la menstruación aumentada, y cambios en el intervalo menstrual se van a deber a cambios en la fase folicular, ya que la fase lútea es constante. En este video podremos ver el ciclo ovárico de una forma más dinámica. Recordando, dentro del ovario se van a encontrar miles de folículos y cada folículo va a contener un ovocito dentro de él. Durante los primeros días, una corte de folículos va a comenzar su crecimiento bajo el estímulo de la FSH.
Asimismo, estos folículos más desarrollados van a comenzar la producción de andrógenos por las células de la teca interna, los cuales bajo la influencia de la FSH serán convertidos en estrógenos por las células de la granulosa. Estos estrógenos serán liberados a la circulación sistémica. Alrededor del día 7, todos los folículos van a detener su crecimiento, excepto uno, el folículo dominante, el cual va a continuar su crecimiento por contener la mayor cantidad de receptores de FSH. Alrededor del día 12, el folículo dominante es el principal encargado de la producción de estrógenos a la circulación. Una vez que estos estrógenos alcanzan el sistema nervioso central en el hipotálamo, este estimulará la producción del pico de hormona luteinizante, que se debe mantener por aproximadamente 12 a 24 horas para generar los diversos mecanismos que van a parar el crecimiento del folículo, la formación del estigma y que se produzca la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, el ovocito será inducido a completar su primera división meiótica y se va a generar la secreción de citocinas foliculares que paran el crecimiento del folículo dominante. El ovocito maduro será liberado a la cavidad pélvica junto con el cúmulo ovóforo y líquido folicular. Estos dos serán rescatados por proyecciones de la fimbriae, la cual va a recoger al ovocito y mediante sus cilios empujará al ovocito hacia dentro de la cavidad uterina, esperando aproximadamente de 12 a 24 horas para que sea fertilizado por un espermatozoide. Iniciaremos con el ciclo endometrial. El ciclo endometrial consta de 3 fases: la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Estas 3 fases estarán relacionadas en su totalidad con el ciclo ovárico ante la producción de hormonas sexuales como progesterona y estrógenos. La irrigación, que será de suma importancia durante el ciclo endometrial, estará dada por la arteria uterina, rama de la ilíaca interna, que ante la expresión de sus ramas arcuatas y que a su vez darán sus ramas radiales en el miometrio, estas a su vez darán a las arterias basales en la capa basal del endometrio y arterias espirales que estarán en la capa funcional. La capa funcional será aquella que se prepara para la implantación del blastocisto y la capa basal será aquella a cargo de la regeneración endometrial posterior a la pérdida de la capa funcional en la menstruación. En la fase proliferativa estará determinada por el aumento de estradiol. Este aumento de estradiol predispondrá a un crecimiento del endotelio, así como del estroma y el epitelio glandular. El crecimiento de las arterias espirales también se verá en esta fase. Esto dará paso a la regeneración de la capa funcional y a la preparación para la implantación del blastocisto. Al inicio de esta fase, el endometrio tendrá un grosor aproximado de 0.5 milímetros y al final de esta fase de aproximadamente 8.0 milímetros, lo cual será óptimo para llegar a la fase secretora. Como podemos ver, en la fase proliferativa habrá un aumento en la cantidad de células ciliadas y microvillosidades, que esta silogénesis ocurrirá en el día 7 a 8 en respuesta al hiperestrogenismo. Ante el ultrasonido transvaginal, en un corte longitudinal, se observa un endometrio hipoecogénico. Esto estará producido por el edema rodeado por una lámina hiperecogénica lineal que la va a separar del miometrio. Y el endometrio tendrá una línea basal en su interior, una línea central que va a corresponder a los 2 epitelios endometriales superficiales que estarán en contacto. En la fase secretora, que estará a cabo o estará condicionada por el aumento de la progesterona, que se corresponde al ciclo ovárico con la fase lútea, habrá un aumento, como podemos ver en el comportamiento de las hormonas, con un aumento en el día 21 de la progesterona. Su aumento máximo se llevará en ese día.
Esto predispondrá a un aumento en la secreción glandular, así como una desidualización que estará determinada por un aumento en la expresión de los receptores de progesterona A y de progesterona B. Será el receptor de progesterona B el encargado de la desidualización. Asimismo, habrá una proliferación epitelial que se va a detener en el tercer día posterior a la ovulación. A la imagen al ultrasonido en un corte longitudinal se va a observar un endometrio más ecogénico por edema estromal, así como glándulas distendidas por el aumento de moco. Habrá un aumento en la tuertosidad glandular, un enrollamiento de las arterias espirales, así como vacuolización intracelular y un edema estromal, como podemos verlo en las siguientes imágenes. La menstruación se llevará a cabo ante la ausencia de fecundación. Ante esta ausencia de fecundación, habrá una caída de los niveles de estrógenos y progesterona que llevará a una fase isquémica de 4 a 24 horas antes de la menstruación. Esto estará predispuesto por una reacción vasomotora, la liberación de fosfatasas y lisoenzimas, apoptosis e isquemia y necrosis tisular, lo que dará finalmente a la menstruación. Esta menstruación estará regulada por la expresión de caderinas que liberan la unión entre células y predisponen a su desprendimiento, las metaloproteasas, así como el factor de crecimiento endoteloide, que estimularán previamente un crecimiento vascular que se desprenderá llegando a la menstruación. La fase menstrual tendrá una frecuencia bien establecida, una regularidad y una duración bien descrita. La frecuencia normal será de 24 a 38 días con una regularidad de entre 7 a 10 días y con una duración aproximada de menos de 8 días. Por lo que podemos concluir ante la revisión del ciclo ovárico y endometrial que se nace con una reserva ovárica que disminuye a lo largo de los años. Para que se produzca la ovulación es necesaria la regulación de los ejes hormonales estricta, así como el conocimiento del ciclo ovárico y endometrial es esencial para entender las alteraciones del ciclo, así como su abordaje y tratamiento. Y la fisiología es la base del tratamiento en la medicina, por lo que es importante siempre mantener dicho conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema.